años, Luis? Sí, exactamente. Ok, bueno, hemos querido conversar contigo porque pues hemos conocido en los últimos días todas estas noticias relativas a el estatus de protección temporal, el TPS, ¿verdad? Que ahora pues sí ya se apeló a la decisión tomada por el presidente Trump y ya una corte dijo que sí, que tiene una fecha de finalización. Y tú tendrás un mejor dato, alrededor de 190,000 salvadoreños los que todavía están amparados al estatus de protección temporal, Luis. Exactamente, sí. El TPS tiene la característica de que es una cifra móvil descendente, ¿verdad? Cada vez Ujú. son menos porque permite a través del TPS, pues a algunos hacer un ajuste migratorio para los que tienen hijos, para los que se casan con ciudadanas estadounidenses o ciudadanos estadounidenses, y también para aquellas personas que tienen problemas legales, también ya no pueden refrendarlo. Por lo tanto, ese número inició en el 2001 con un poco más de 300,000 salvadoreños amparados al TPS, y ahora ha llegado en la última renovación que se hizo, eran 198,000, debe estar por 190,000 más o menos. Ujú. Luis, lo que nos interesa, amén de la noticia, de toda la parte, vaya, digamos, de los procesos y que van a ver seguramente los tepecianos aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia, van a haber contrademandas y todo lo demás. Nos interesa saber, vaya, porque entendemos que en la comunidad de Long Island hay muchos salvadoreños, muchos amparados al TPS. ¿Cómo han sido estos años? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Y cómo ellos se estarían preparando para poder salvar este obstáculo ahora que tienen con la finalización del TPS, que falta todavía un poquito más de un año? Y es que, pues sí, son 19 años ya en esta situación. La incertidumbre siempre ha estado ahí, Luis. Sí, bueno, es que hay que recordar que el programa precisamente, como su nombre lo dice, es temporal. Ujú. Vaya, en esto lo que ha privado en realidad es la excelente relación que tenía El Salvador con Estados Unidos cuando se da, ¿verdad? De hecho, El Salvador sirve como punta de lanza para otros países, y se venía renovando, eh, pues, vaya, año con año. Hay que decirlo de que incluso también 2 años antes de El Salvador, o 3 años antes, lo habían logrado Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Por el Mitch, ¿verdad? Luego fue, vaya, los salvadoreños, que es el grupo más grande, y precisamente lo que da es una permanencia, una residencia legal, nada más que es temporal. Ujú. Y además de eso, también por ser un decreto presidencial, ¿verdad? Tiene la fuerza de ley, pero no es una ley, ¿verdad? Las leyes las emite el Congreso nada más, Exacto. ¿verdad? Este es un Entonces, decreto ejecutivo. un decreto ejecutivo, exactamente. Por Ujú. lo tanto, también esto no da acceso a obtener la ciudadanía, ¿verdad? Sino que te deja en ese estatus permanente, y esa es de las grandes limitaciones que tiene. Y también uno no solo puede transferir a familiares cercanos, a hijos, sino que solo es para la persona que estaba ya dentro de Estados Unidos para cuando se dio este beneficio. Ujú. Ahora bien, Luis, reiteramos la pregunta. ¿Cómo afronta el salvadoreño que vive bajo el estatus de protección temporal esta situación? Porque yo no sé, son 19 años, pues, ¿verdad? Porque Sí, esto sí, empezó sí. en el 2001 a raíz de los terremotos. Sí, Eh, el 13, eh, 13 de enero, marzo del 2001, exactamente. exacto, de marzo del 2001. Entonces, son 19 años. Entonces, ¿cómo ha afrontado y sigue afrontando esta situación el salvadoreño? Porque, pues sí, ya. ¿Cómo pensás en el futuro sin Sí, tener seguridad jurídica, vaya, de Exacto, tu estatus? porque ya trabajan, han construido casas, han tenido sí. hijos, no sé, de repente algunos se fueron con hijos que ya están en la universidad, ya desarrollaste una vida, pues. Sí, exactamente. Bueno, hay una incertidumbre enorme en las personas que dependen de este beneficio migratorio, ¿verdad? Vaya, ustedes muy bien lo dicen, son personas que hicieron vida y que también
le va a cambiar su estatus de estar en una residencia legal a volverse indocumentados, lo cual hay gente que piensa de que las noticias están listos para ser deportados 300,000 salvadoreños. Bueno, para empezar son 190,000. Segundo, son alrededor de 450,000 con todos los otros países. Pero no es que el impacto no viene por una deportación masiva. El impacto viene que a través de la parte económica. Una persona que tiene TPS tiene, vamos a hablar de promedios, ¿verdad? Estadísticos, ¿verdad? Tiene ingresos anuales de alrededor de $53,000 anuales, ¿verdad? Al volverse esta persona indocumentada, ¿verdad? No va a poder sostener esos ingresos y su ingreso se va a ir entonces al de indocumentado, que va a andar alrededor de 18 o 20 mil dólares. Se le va a venir a menos de la mitad. Entonces esta persona, en primer lugar, va a enfrentar problemas como, va a perder su trabajo, ¿verdad? No va a poder afrontar sus compromisos que ya tiene acá, pago de casa, pago de hipoteca, pago de carros, ¿verdad? Mantenimiento de la familia. No va también esta persona a gozar de seguro médico como en el estado de Nueva York, ¿verdad? Que acá pues la gente tiene acceso a seguro médico como otros estados también, ¿verdad? Entonces toda esa infraestructura, ¿verdad? Que le permite una asistencia, incluso para aquellos salvadoreños, ¿verdad? Que ya tienen más de 65 años, que están a través del TPS y que ahora ya están cobrando su pensión, ya no la van a poder cobrar, ¿verdad? Entonces el impacto viene ¿verdad? Por la vía económica, y esto al Salvador le repercute también directamente porque se estima que los tepecianos envían entre un 20 a un 25% de las remesas familiares, lo cual quiere decir que son más de $1,000 millones que están enviando a El Salvador, lo cual pues esa cantidad disminuiría. Pues sustancialmente. Porque o sea los ingresos de ellos, perdón, Tony, los ingresos de ellos disminuirían literalmente a la mitad, Luis. A menos de la mitad, ¿verdad? De acuerdo sí, a menos de la mitad, te digo, sería un ingreso de indocumentados, pues, ¿verdad? Porque el asunto es que, si para yo trabajar tengo un seguro social, un número de seguro social, y pues desde que hace años fue implementado lo que se llama el e-verification, se me escapó ahorita la palabra, pero lo que quiere decir que hace 30 años que venían las personas indocumentadas, iban a un lugar de estos, de inmigrantes, compraban un número de seguro social falso, ¿verdad? Entonces cuando llegaban y le pedían trabajo, ¿cuál es su número de seguro social? Y daban un número. Ahora no, ahora se llama e-verification, se llama. Entonces, ahora inmediatamente dan el número, lo consultan en línea y el sistema lo rechaza. Entonces, todas las personas que están trabajando, de hecho, los salvadoreños que tienen TPS, ¿verdad? Cada vez que llega el tiempo de renovación del TPS, tienen que estar presentando a los departamentos de recursos humanos, ¿verdad? La autorización para trabajar, porque si no la empresa que los contrata se expone a altas multas. Entonces esta persona ya no van a poder trabajar en lo que tienen una expertise de 20 años, ¿verdad? Donde ya incluso ellos en el correr de los años han venido superando las empresas y van a tener que o ir a poner un negocio propio a iniciar o ir a tomar trabajos porque ya habían superado hace muchos años. O sea, lo que va a suceder, o sea, ninguno se va a regresar. Lo que va a suceder es que van a pasar a ser indocumentados. Y por Exactamente. Y por ende todo lo que eso implica para el bolsillo de estos salvadoreños y sus familias. Sí, aunque yo, Tony y Diana, pienso yo que para eso falta mucho, ¿verdad? Todavía. Hay que tener en cuenta que en este momento el TPS tiene, digamos, la solución del TPS tiene dos factores que todavía hay que abordar. Uno es el aspecto legal, ¿verdad? Que en cortes, que tal como lo hicieron ya los beneficiados de DACA en junio, cuando el presidente anunció que los de DACA iban para afuera, entonces presentaron una demanda en corte y han logrado que eso vaya a estudio, ¿verdad? En la Corte Suprema, y pues
va a demorar un par de años para que tomen una decisión final. Eso va a pasar con el TPS. En este momento yo me imagino que estas organizaciones defensoras del TPS están preparando una demanda, ¿verdad? Que tienen que presentar antes de noviembre, porque en noviembre es cuando el gobierno, digamos, implementaría la decisión que dio el juez, ¿verdad? Y en noviembre, a partir del 5 de noviembre, comienzan a contar los 120 días para que abandonen el país la gente de Nepal y las otras nacionalidades, y a los salvadoreños les comienza a correr los 365 días. Solo para corregir, es Sudán. Exactamente, ¿verdad? Son los 3 países. Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. Nicaragua, Haití, exactamente, ¿verdad? Para Nicaragua, Haití y Sudán son 120 días, para los salvadoreños 365 días. Pero también recordemos que el 3 de noviembre, ¿verdad? Estamos a 47 días de que eso sea, pues son las elecciones presidenciales acá. Y definitivamente, como dijimos al principio, ¿verdad? Esto es un decreto ejecutivo, esto es un decreto presidencial, ¿verdad? Entonces, si el presidente actual se mantiene en el poder, ¿verdad? Obviamente se espera que él sea coherente y continúe con el proceso que inició. Pero si hay un cambio de presidente, ¿verdad? Esto cambiaría, ¿verdad? Entonces es importante la fecha, como te digo, el 3 de noviembre, y la otra es el 20 de enero, que es cuando asume, ¿verdad? O juramenta la nueva administración. Entonces, si eso pasa, ¿verdad? Como te decía, esa es la parte legal, es la demanda. Y después viene la parte política, ¿verdad? En la parte política, definitivamente, si hay un cambio de administración y llega una administración más amiga de los inmigrantes, ¿verdad? Con toda lógica, incluso de hecho, pues ya anunciaron de que van a flexibilizar esta situación, ¿verdad? Y hay un componente más, ¿verdad? Que sí está latente, ¿verdad? Y que puede ser posible. En este momento las elecciones están sumamente apretadas. Los demócratas dominan la Cámara Baja, ¿verdad? O la Casa de Representantes. Los republicanos dominan el Senado. Por eso es que en este momento hablar de una reforma agraria el día de hoy es mentira. Porque para que una ley entre en vigencia tiene que ser aprobada por ambas cámaras y después sancionada por el presidente. Entonces, obviamente pasa por la Cámara de Representantes donde le dominan los demócratas, pero en el Senado no pasa. Ahora bien, ¿verdad? Existe una posibilidad, ¿verdad? Real de que los demócratas pueden ganar la Casa de Representantes, el Senado, ¿verdad? Y la presidencia. Si eso se diera, ya no hay excusa, ¿verdad? Para que no haya una reforma migratoria que no se tiene pues desde 1986, ¿verdad? Entonces, está dentro de las posibilidades que eso se da, como también está dentro de las posibilidades que gane el presidente actual, ¿verdad? Y que también que gane el presidente Trump, que mantengan el Senado los republicanos y que la cosa seguiría igual. Entonces, los salvadoreños no tendrían más que seguir el proceso, esperar los 365 días y tratar de resolver a través de otras salidas, como te digo, como estar casado con una ciudadana estadounidense o que un hijo de ellos nacido en Estados Unidos que tenga más de 21 años pueda solicitarlo ya para darle. Sí, pero eso no se puede dar. No han pasado los suficientes años porque tiene que ser nacido en los Estados Unidos. No, pero te explico. Es que el TPS tiene 19 años, pero hay salvadoreños que vinieron antes del 2001. ¿verdad? Y se ampararon. Entonces, y ya tenían hijos, incluso que habían nacido en Estados Unidos antes del 2001. Entonces, esos muchachos ya son mayores de 21 años y algunos a través de ellos ya están resolviendo. Otros no, ¿verdad? Otros, los hijos han nacido después del 2001. Luis, lo que también hemos escuchado, yo quisiera hablar de 2 puntos. Lo que también hemos escuchado que de repente, si bien es cierto, una buena parte de esta comunidad de salvadoreños amparados al TPS,
ha hecho lo propio, buscando alguna salida jurídica a su situación para pasar a un estatus definitivo. Lo que pasa es que esto también cuesta dinero, ¿verdad? Porque te tenés que buscar un buen Sí. abogado, y además estar preocupado de no atenerte a que van a dar otra prórroga, que van a dar otra prórroga. ¿Cuántos de esta comunidad, de estos 190,000 salvadoreños que todavía están pendientes, podrán estar en estos procesos? De manera que si esto se llega a dar a finales del próximo año, la cantidad de salvadoreños que quedarían, por decir algo, en el limbo o en el aire, disminuya drásticamente. Bueno, sí, es un cálculo Difícil. aventurado, Ajá, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? ajá. No hay números. Lo que sí yo te puedo decir es que los salvadoreños están dentro de las nacionalidades, ¿verdad? Que más se naturalizan en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. También los salvadoreños, antes de los gobiernos del FMLN, hay que decirlo claramente, también eran la comunidad que más beneficios migratorios tenían, ¿verdad? A excepción de los cubanos, ¿verdad? Que ellos tenían la ley pies secos, ¿verdad? A través de eso ellos sí conseguían de una sola vez la residencia. Pero después de los cubanos, la comunidad que más beneficios migratorios tenía era los salvadoreños. Tenían TPS, tenían NACARA, tenían 245I, ¿verdad? Solo no participábamos, como te digo, en los únicos beneficios migratorios que no participábamos era, ¿verdad? En la ley de ajuste cubano, ¿verdad? Que es para cubanos, y en la lotería de visas, porque la lotería de visas precisamente es un programa que tiene diseñado el gobierno de Estados Unidos para beneficiar a los inmigrantes de aquellos países que menos logran resolver su situación, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero es una lotería. Entonces, los salvadoreños, como por el contrario, éramos de los que más nos logramos naturalizar, entonces estábamos fuera de esos programas. Pero de ahí participábamos en todo, ¿verdad? Entonces, el salvadoreño tiene una habilidad especial para eso, aunque no creo, como te digo, ya de 300,000, la cantidad ha bajado a 190,000, ¿verdad? Pero yo te digo que, vaya, quedaría una buena cantidad, pues, ¿verdad? Yo estimo que no menos de 150,000 salvadoreños pasarían a volverse indocumentados. A una situación de ilegalidad. Y como tú lo has apuntado y hemos entrevistado a otros, Tony, no se van a regresar. Lo que pasa es que No, se van a quedar allá No, ilegales. ilegales. Ahora, sí, ¿qué tan cierto es, Luis, que muchos, contratistas se aprovechan de esta situación para pagar menos y a base de decirte te voy a denunciar, consiguen mano de obra barata? bueno, es que mira, las grandes crisis siempre muestran lo mejor de la humanidad y lo Y peor lo de la peor, humanidad, ¿verdad? exacto. ¿Verdad? Hay quien se aprovecha, la miseria humana surge también. Y de hecho no se esperan a que esto, de hecho ahorita hay gente que está haciendo más grande el pánico, ¿verdad? Y que miren que ya se tienen que ir, que miren, ¿verdad? Para explotar a la gente, ofreciéndoles programas que no existen. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy frecuente que la gente te habla de la ley de los 10 años. Alguien se ha inventado por ahí que si tú vivís 10 años indocumentado en Estados Unidos, que tenés derecho a arreglar tu situación migratoria. O sea, que es falsa, ¿verdad? Entonces, así hay un montón de estafadores, Ujú. ¿verdad? Ujú. Que ahorita, ¿verdad? Ellos aprovechan y dentro de ellos, por supuesto, ¿verdad? Vaya, aquellos empleos, aquellos trabajos de empresas que no son serias, pues, ¿verdad? Digamos los jornaleros, ¿verdad? Que aquí es frecuente que están en un 7-Eleven, en algunos 7-Eleven hay un grupo de personas indocumentadas que llegan los pick-up y les dicen, hey, necesito 4, venga, Ujú, ujú. necesito un fontanero. Entonces, de hecho, esa gente sufre bastantes estafas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Empresas así que contratan por un rato van a explotar. La ventaja que esta gente tiene, ¿verdad? Del TPS, que también son gente que han estado 20 años, ¿verdad? Trabajando, ya conocen el sistema. Eso sí Ya no se también, lo doman. ya no se lo toman tan fácil. Lo único que también, ¿verdad? Es su capacidad de negociación. Imagínate,
si yo me quedo indocumentado, entonces, aunque la gente sepa que tengo mi trabajo, ¿verdad? Y voy a ver, mire, ¿y dónde está tu seguro social? No, mira, ya no es válido. Entonces me dicen, bueno, mira, yo por hacerte el favor, antes te pagaba 10, pero si quieres, te pago 7. Si no te interesa, andate. Y vos, con la necesidad, si no tenés otra alternativa, muy probablemente la vas a tener que aceptar. Pues. Esa es la realidad de lo que, de lo que va a pasar. Esa es la realidad. Sí, sí. Luis, ¿podrías ponernos ejemplos en Long Island de salvadoreños que han prosperado, que tienen sus empresas, negocios, que incluso generan empleos y que podrían estar en una situación comprometida? Por ejemplo. No, mira, hay muchísimos, hay mucha gente que de TPS que tienen empresas de jardinería, ¿verdad? Aquí vayan los jardineros. Te estoy hablando de un empleado jardinero, no del empresario. Un empleado jardinero aquí en el verano anda ganando no menos de $1,500 a la semana, ¿verdad? Eso sí, trabajan fuerte de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y qué es lo que pasó, verdad? Los tepecianos, hace 20, 25 años, ellos trabajaban en eso, pero poco a poco ellos ya después se fueron independizando y ahora son gente que tiene empresas, son empresarios y contratan 10, 20 personas más porque tienen contratos de hacer jardines de 200, 300 casas, ¿verdad? Y aquí, bueno, a medida, si tú te vas aquí en Long Island, te vas a los Hamptons, que verdad es muy famoso, donde llega la realeza mundial, donde llegan, los más ricos del mundo. Que son varios pequeños pueblos que son segundas casas de veraneo, de la gente que vive en Nueva York. Exactamente, y en otros lados, fíjate que yo conozco salvadoreños ahí, ¿verdad? Que ya tienen su empresa y que, por decirte que cuando la gente reforma el jardín de la casa se gasta $200,000, ¿verdad? Y entonces, y el salvadoreño incluso no solo tiene del servicio, digamos, de hacer el jardín, sino que ya tiene el vivero donde él tiene la grama, donde él tiene los árboles y tiene los conectes, porque aquí también yo recuerdo un caso bien específico, ustedes bien, de una persona que estaba reformando su casa y pidió que quería tener unos árboles específicos, ¿verdad? Que hubo que traerlos de Pensilvania, ¿verdad? Entonces, cada árbol a este señor le venía costando como $30, $40,000, ¿verdad? Entonces, y ya el salvadoreño, obviamente, el empresario que le da el servicio, lleva su comisión en eso, pues, ¿verdad? Entonces, son gente que digo que han alcanzado un nivel de vida bien alto. Cuando yo te digo que el salvadoreño promedio, que el ingreso promedio de los tepecianos es $53,000, ¿verdad? Son cerca de $4,500 al mes, por ahí. Al mes, exactamente. Y no crean que eso es un gran sueldo allá, ¿verdad? Sino porque el nivel promedio. El nivel de vida con 4,500, ¿verdad? Tampoco es espectacular. No, pero acordate que la realidad nuestra, y te lo digo con propiedad y por experiencia, ¿verdad? Por lo menos un 25-30% de los que vinieron en los 80, ¿verdad? No sabían leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, para una gente que no sabe leer ni escribir, ¿verdad? Tener un ingreso de $4,500 al mes, ¿verdad? Cambia pues, drásticamente su vida. Completamente. Entonces, eso es lo que pasa. Claro, también te quiero decir, hay algunos salvadoreños con TPS, ¿verdad? Que están ganando más de $2 millones al año, pues, ¿verdad? Yo también conozco gente aquí hay gente que está, por ejemplo, en esas ventas, en cascada, ¿verdad? En pirámide. Hay gente que también que ha logrado poner sus restaurantes, ¿verdad? Los mismos, como te decía, un negocio bien frecuente son los de jardinería. Y te digo que son de altísimos ingresos. Entonces esa gente tiene un volumen de ingresos sumamente superior. Cuando el nivel se viene abajo, porque hay algunos que todavía siguen trabajando en las fábricas, que es lo más bajo, ¿verdad? En salarialmente. Pero entonces ahí es donde se hace el promedio de 50. Ahora, 190,000 salvadoreños con arraigo
de 20 años en los Estados Unidos, en comparación de la tremenda masa de salvadoreños dispersos, la diáspora en toda la Unión Americana, ¿cuánto representaría? O sea, o qué significa. Porque bueno, es como un 10% ahora, un 10% un del total de salvadoreños, 10%. Ahora también se estima que los salvadoreños indocumentados, bueno, como una cantidad también que está variando, ¿verdad? Que anda alrededor de los 600, 700 mil salvadoreños, ¿verdad? Indocumentados, ¿verdad? Y con TPS, ¿verdad? Que son 190 mil. Y los demás, ¿verdad? Gozan de asilo político, ya son residentes, ya son ciudadanos. Siempre se habla de 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, Luis. Sí, sí, y fíjate que esa cantidad, yo hace 20 años que comencé a trabajar en esto, era la misma cantidad, pues, ¿verdad? Entonces, yo esa cantidad siempre la miro con mucho cuidado, porque hay que analizarla así. En primer lugar, en El Salvador, que es el principal interesado, ninguna empresa tiene la capacidad para hacer una encuesta real, ¿verdad? Imagínate que el territorio de Estados Unidos es 454 veces más extenso que el de El Salvador. Entonces, a veces hacer una encuesta en El Salvador, vaya el mismo censo salvadoreño, ¿verdad? ¿Quién sabe qué grado de certeza tenga? Ahora ya no digamos un territorio mayor, ¿verdad? Entonces yo esos números los veo, como te digo, hay que guardar cierta, en mi opinión, ¿verdad? Cierta discreción, ¿verdad? Para verlos, pero sí, el número que se maneja es alrededor de 3 millones. Lo que pasa es que nunca se va a saber a ciencia cierta porque pues sí, a la hora de una encuesta, Luis... Nadie va a decir, yo soy indocumentado. Exacto. No, yo soy salvadoreño porque no tenés papeles, ¿verdad? Entonces, sí. No te querés dar a conocer, pues. Te querés mantener invisible. Y con eso, si tú vas también, va el caso de las mujeres que les cambia el apellido, ¿verdad? Entonces... de repente aquí ya tienen un apellido italiano, ya tienen un apellido irlandés, ya tienen un apellido griego, pues, ¿verdad? Entonces, y ya no se identifican como salvadoreños, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Que esa es una realidad, pues, ¿verdad? Y si a eso le agregas que también el salvadoreño es bien vulnerable a perder su identidad nacional, y también lo que ha pasado es que también los niños, por ejemplo, van a la escuela, ¿verdad? Y está la MS-13, como es aquí, la MS-13, ¿verdad? Y entonces el niño cuando le dice, ¿vos de dónde sos, salvadoreño? Sos de la MS, ¿no? Entonces el niño cuando le preguntan la siguiente vez, ¿y vos de dónde sos? Se dice de cualquier otro lado, ¿verdad? Y no dice salvadoreño, pues por ese tipo de cosas. Por ejemplo, entonces, está este señor que se llama Louis Mountains Brito. Louis Mountains. Louis Mountains Brito. Brito. Sí. Y con la gran cara de pupusa, ¿verdad? gran cara de artesanía. Sí, ya parezco de lo vasco. Pues, orgullosamente de Tepezonte. Mira, Luis. ¿Sos de San Miguel Tepezontes, Luis? Sí, mi papá era de ahí, de San Miguel Tepezonte. Mira, bonito. Mira, San Miguel Tepezontes, Tony, es la carretera panorámica bordeando el lago de Ilopango. El lago de Ilopango. Ajá. Mira, tiene Luis, una linda vista el lago. Precioso. Sí. Luis, existe ese estigma, ¿verdad?, sobre el tema de la MS-13, principalmente en esa zona de Long Island, donde se dio este hecho que menciona Donald Trump de unos asesinatos. Sí, fíjate, Tony, que otra vez, ¿verdad? El manejo fue político y mediático. Yo lo hablaba incluso acá con la jefe de policía, porque cuando ella en esos días asumió una nueva jefe de la policía que precisamente venía del FBI y llegó a Long Island como encargada de una fuerza antipandillas. Y entonces ella definió cuando ingresó sus dos prioridades. Dijo, combatir la MS-13, ¿verdad? La cual, dijo, en los últimos 2 años había generado 25 muertos, ¿verdad? Prácticamente es un promedio de 1 muerto por mes, ¿verdad? Y el otro problema es combatir el consumo de opioides, ¿verdad? Y los opioides
generan más de 400 muertos al año, o sea, más de un muerto diario. ¿Realmente eso qué te quiere decir numéricamente? Que el problema de los opioides es 30 veces mayor al de las maras, ¿verdad? Pero mediáticamente es más fácil, bueno, hasta el mismo presidente vino aquí a hablar y a lanzar una ofensiva, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? La han controlado bastante, pero sí fue cuando se comenzó a criminalizar a los indocumentados, ¿verdad? Más bien no a los inmigrantes, sobre todo latinos, ¿verdad? Pero sí fue una cuestión, un manejo bastante político, bastante mediático. Es una justificación para. Sí, es que mira, hay que tenerlo claro, los indocumentados son el eslabón más bajo de la cadena, el punto más débil en la, ¿verdad? En la cadena alimenticia son los más chiquitos. ¿Por qué? Porque vos tú como indocumentado, ¿verdad? No votás, por lo tanto te pueden, el caso de la administración actual nos ha maltratado, nos ha dicho de todo, y el indocumentado no vota, pues entonces no hay ningún precio que pagar por eso, pues, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí es moralmente, pues, ¿verdad? Es bastante cuestionable ese tipo de situación, pero sí te digo, esa es la realidad. Y con eso que le agregamos que también que los latinos en general no vamos a votar como debiéramos, ¿verdad? Entonces eso también nos vuelve más débiles, porque aquí el político es bien, los oficiales electos son bien pragmáticos, ellos le ponen atención a quien los puede castigar. Recordad que aquí va, por ejemplo, la Casa de Representantes, ellos van a elecciones cada 2 años, ¿verdad? Los senadores van cada 6, ¿verdad? Pero lo que hacen es que cada 2 años se va renovando una tercera parte. Pero cuando tú estás siendo evaluado cada 2 años, entonces tú le pones atención cuáles son los diferentes sectores de la población que te pueden castigar, los ancianos, los blancos, los negros, los hispanos, ¿verdad? Y cuando tenés que los indocumentados no votan, entonces en ellos descargas toda la responsabilidad, esa frustración que la gente tenía, ¿verdad? Que veníamos de una economía pésima después del 2008, había que echarle la culpa a los indocumentados, y los indocumentados no son quien le van a quitar al... Y sí, por otro lado, que no hay trabajo porque los indocumentados. Mira, aquí al final precisamente de la isla, ahí hay sembradíos de fresas, cerezas y todo. No, hombre, un blanquito nunca va a ir a hacer eso. A mí me decís que me haga un trabajo de eso, aunque quiera, no lo puedo hacer, pues entonces ese es el trabajo que hacen los indocumentados. ¿Ya no te da el cuerpo, Luis, o qué? No. Que ese cuerpo es hermoso. Esta hermosura no está para tanto. No, y ¿sabes qué pasa? Hay que ser atleta en realidad para hacer, y te digo algo. No es fácil, claro. No es fácil. Mira, la mayoría de gente que trabaja ahí son de origen mexicano o son de origen guatemalteco, incluso de las tribus indígenas, ¿verdad? Que viven en condiciones sumamente precarias en sus países de origen, pues, ¿verdad? En sus lugares de origen. Entonces, ni siquiera ni el salvadoreño común no va a trabajar ahí. El salvadoreño común, aunque venga del campo en El Salvador, él aquí va a trabajar, ¿verdad? En servicios. Él va a trabajar construcción, él va a trabajar grama, él va a trabajar en cocina. Restaurantes, en cocina. Ajá. Sí, pero esa vida del agro aquí, esa vida es cruel, sí, es ingrata. ¿verdad? No para cualquiera. Son campamentos. Bueno, y hemos estado hablando de todo esto, ¿verdad? De la expectativa, pero hay que hablar también de todo lo que el salvadoreño que vive bajo el estatus del TPS, Luis, da al Estado, a los Estados Unidos. O sea, paga impuestos, genera impuestos. Sí, de hecho, mira. Genera trabajo. Fíjate que solo en derechos, en aranceles de migración, ¿verdad? Redondeemos 200,000 salvadoreños que, para hablar de números redondos, pues, ¿verdad? Que estaban con TPS al final, ¿verdad? Y pagaban $465, ponele $500, son $100 millones que estaban pagando anual solo para renovar su permiso de trabajo, ¿verdad? Aparte de la cantidad de impuestos que esta gente genera
Si vos tenés que un salvadoreño, el promedio son $53,000, ¿verdad? Y el 30% de impuestos, estás hablando que esa persona paga $18,000 anuales de impuestos. En impuestos. Por 200, en impuestos, ¿verdad? ¿Verdad? Y esos son los impuestos, ¿verdad? Sobre la renta, no sobre ventas, ¿verdad? No sobre IVA. Pero estás hablando de 18,000, otra vez por 200,000, son otros 360 millones, ¿verdad? Entonces, los salvadoreños de TPS, así regularmente están ingresando a las arcas de Estados Unidos, ¿verdad? Del fisco, ¿verdad? No menos de 1,200 millones anuales, ¿verdad? Como mínimo. Luis, ¿qué gestiones del gobierno se sienten, se perciben? Digamos, ¿qué tanto peso tendría el accionar del gobierno central de El Salvador? Bueno, el presidente salía hoy, creo yo. Es que yo no sé si al final fue viajó o no, o va a viajar o no. El secretario la información oficial es el secretario de Comercio, el señor Miguel Catán, dijo la semana anterior que que el presidente iba a ir a un viaje a Estados Unidos con empresarios, ¿te recuerdas? Se iba a hacer acompañar de empresarios. Para tocar inversionistas. Lo que escuché ayer o logré leer o alguna fuente por ahí, pero no lo tengo comprobado, es que el viaje se pudo haber caído porque ya no lo quisieron acompañar. Pero no, eso no lo tengo corroborado. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué tanto se siente la mano o la gestión gubernamental, digamos, en una gestión porque ya dijo la canciller, no van a buscar una renovación del TPS, creo que se van a ir por otro tipo de instrumentos. O sea, quieren una reforma, un programa definitivo, pero eso lo venimos escuchando desde hace un año. Y no depende de nosotros, depende de lo que pase el 3 de noviembre. Sí, bueno, mira, para eso hay que tener varias cosas en cuenta. Como ya te dije, ¿verdad? Primero hay que tener claro, TPS es un decreto presidencial, sí. Por lo tanto, quien lo inicia y quien lo finaliza es el presidente, punto. Entonces, segundo, tiene un componente político, de manera tal que sí es importante. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mira, aquí, ¿verdad? Y era mi crítica principal, ¿verdad? A los gobiernos del FMLN, que ahí venían los diputados del FMLN que pasaban más tiempo aquí que allá, y al Congreso, ¿verdad? A remediar el TPS, a tomarse fotos, incluso buscarlas por ahí hasta con los que cuidan las cárceles, ¿verdad? No, hombre, el TPS, y nunca hablaron con Trump, ¿verdad? Que era donde estaba la solución, pues. Si vas al Congreso, lo que vas a hablar es de reforma migratoria, es ley, ¿verdad? Pero te digo así como están las cosas al día de hoy, mientras el Senado esté dominado por los republicanos, no hay oportunidad que pase una reforma migratoria. Estar hablando de reforma migratoria con una de las cámaras dominadas por los republicanos en este momento es completamente falso e ilusorio. Lo que decir la palabra salvadoreño. Es paja, es paja, en buen salvadoreño. Sí, es paja. Y a mí eso es lo que me molesta, que a veces, como te digo, hoy yo no sé si por la pandemia o no, ya no hemos tenido tantas comitivas de salvadoreños, de políticos, de diputados que solo vienen a turistear, hombre, ¿verdad? Y esa es la verdad. Ahora, y aquí, siendo franco, y yo sé que El Salvador está bastante polarizado, pero yo te voy a hablar, en primer lugar, con hechos y cuestiones técnicas. En primer lugar, ¿verdad? La única persona que vino a reunirse presidente fue, ¿cómo que se llama? El presidente Bukele, actualmente. Yo no recuerdo una foto, y si ustedes la tienen o si ustedes me dicen, cuando el presidente Sánchez Serén se reunió con Trump, pues hombre, ¿verdad? No recuerdo, y es donde había que resolver. Por eso es que a raíz de eso fue porque también hay que hablarlo claro. Vaya, Nicaragua con Ortega igual tiene el TPS incluso desde antes que El Salvador, pues, ¿verdad? Y entonces, y no es que tenía una buena relación, eso sí, los nicaragüenses amparados al TPS solo son 7,000, ¿verdad? Menos de 7,000 a esta altura. Pero Bukele sí fue a donde era la fuente de solución.
y es por eso que consiguió que a los salvadoreños les dieran 365 días. Un año ¿verdad? más. Sí. Pues, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Sí, después de que declaren el TPS muerto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va a depender cómo quedan las elecciones. Y yo creo que la venida de Bukele también, políticamente también, ahorita el presidente Trump, ¿verdad? En las encuestas, en el voto popular, está mal. Aunque eso ya no es garantía, como sabemos, fue el caso de Hillary. De la Hillary Clinton. ¿Verdad? El presidente Trump perdió el voto popular, pero ganó los colegios electorales, ¿verdad? Entonces, en este momento hay una situación similar, nada más que la distancia entre ambos es mayor, pero va en una tendencia a disminuirse, ¿verdad? Entonces, ahorita arrancarle cualquier voto, sobre todo de las minorías, de los negros, de los hispanos, de los chinos, es importante. Entonces, ahí se me hace que la visita del presidente Bukele va a tener parte de eso, ¿verdad? Se va a tomar la foto, ¿verdad? Trump con los hispanos, van a hablar de que van a revisar, aquí estoy especulando, ¿verdad? Y pueden hablar de que van a revisar después de cómo es que se llama, después del 3 de noviembre, ¿verdad? Y claro, eso le ayudaría a Trump porque aquí también te quiero decir como cosa rara, hay muchos salvadoreños incluso con TPS que le gusta el presidente Trump, ¿verdad? Sobre todo aquellos que confunden religión con política, ¿verdad? O que la mezclan, ¿verdad? No. Te estoy hablando de los republicanos, ¿verdad? Porque de alguna manera Trump les ha vendido a ciertas personas de que él es religioso, ¿verdad? Y entonces, por aquello de que un sector, gente en el Partido Demócrata, hay sectores que apoyan, son, ¿verdad?, en favor del aborto, ¿verdad? Y hay otros que no. El Partido Republicano es completamente opuesto. Pues por ese sentido, hay latinos, hay salvadoreños sobre todo, que les gusta el presidente Trump, aunque ellos mismos, ¿verdad?, sepan que el hombre sería el que les afectaría la vida. Pero entonces, si viene, ¿verdad?, un presidente latinoamericano y habla de las bondades del presidente Trump, de que no es como lo pintan y todo, eso le va a ayudar, ¿verdad? Entonces, si ese favor, ¿verdad?, se lo devolvería, te aseguro que antes del 3 de febrero veríamos otra visita, ¿verdad?, donde también el presidente Trump devolvería el favor hablando cosas en favor del presidente Bukele, ¿verdad? Porque ese es el componente político, ¿verdad? Ahora, veremos qué pasa. Yo estoy muy pendiente de esa venida para acá, ¿verdad? De esa visita. Para mí esa visita sí definitivamente va a definir mucho qué es lo que puede pasar con los salvadoreños en el futuro. Se suponía partía hoy, ¿verdad? O ayer. Yo la fecha no sabía, lo que sí. Es que iba a ir, ¿verdad? Esta semana. En estos días. Quiero compartir también un comentario de un salvadoreño, Luis, que reside en Boston. Él es Jorge y dice, muy buena entrevista. ¿Saben cuál es el problema de los TPS? El temor no es perder el estatus, el temor es perder sus propiedades. Muchos tienen casas, negocios y compañías. El gran beneficio que existe acá en Estados Unidos es que tú, como indocumentado, también puedes acceder a todo eso. Se los digo por conocimiento para pagar taxes. Te dan un número tributario llamado ITIN. Y esto te sirve. ITIN, exacto. Y esto te sirve en algunos estados para comprar casas y poner negocios. El salvadoreño es arrecho. O sea, aunque estés indocumentado, ¿verdad?, tenés acceso a adquirir propiedades, pues. Hey, saludos hasta Boston. Saludos a Jorge. Sí, es lo que yo te hablé, pues, ¿verdad?, que el impacto de perder el TPS no viene por la parte de deportación masiva, sino que la parte económica, y como usted mencioné, la gente va a perder, ¿verdad?, la capacidad para pagar su hipoteca, te dije, para pagar sus carros, ¿verdad? Entonces también yo te voy a decir algo, esto es algo que también lo tiene que sopesar también la parte empresarial acá, ¿verdad? Porque también le está quitando también al mercado. Si hablamos de todos los TPS de los otros países, son 465,000. Le está quitando 500,000 de compradores,
¿verdad?, al mercado estadounidense así vaya, de una firma, pues, ¿verdad? Entonces, de una sola vez. Entonces, sí, y yo admiro, te digo, a mis compatriotas empresarios, no solo con el ITIN number y pagando impuestos, ellos se vuelven empresarios, ellos se vuelven propietarios. Hay gente que tiene unas propiedades preciosas, ¿verdad? Así que, no, nuestra gente, como te digo, otra vez, el impacto es, ¿verdad?, económico, y también recordemos que ese impacto se va a reflejar en El Salvador. Okay. Luis, nos quedan 5 minutos y quisiera preguntarte, ¿sigues trabajando tú para alguien del Partido Demócrata en la zona este, noreste? Bueno, sí, yo trabajo para la senadora Mónica Martínez, ¿verdad?, que es la primer salvadoreña nacida en El Salvador en ser senadora en el estado de Nueva York, y yo, mis funciones soy el enlace para toda la comunidad hispana, ¿verdad? Es más o menos lo que hacía como cónsul, ¿verdad? Lo único que antes era solo para los salvadoreños, ahora lo hago para todos los latinos. A ver, y bueno, entonces partimos de que trabajas para una demócrata. ¿Cuál Sí. es tu sentir de lo que va a ocurrir el 3 de noviembre? Bueno, mira, fíjate, siendo honesto, es el resultado de pronóstico reservado, ¿verdad? Si preguntas al día de hoy numéricamente todas las encuestas, aquí dentro de las principales encuestas, al final hay una empresa que saca un promedio, ¿verdad? Y aún en esa, ¿verdad?, está a la cabeza el candidato Biden. Lo que pasa es que yo veo que la campaña ahora es Trump versus Trump, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en mi opinión, Biden está liderando ahorita las encuestas no por lo que Biden dice o hace, sino que por lo que hace, dice o deja de hacer el presidente Trump, ¿verdad? El mismo es. Lo único que es una estrategia bien importante, porque él copa los medios con buenas o malas noticias, ¿verdad? Pero vos ves... Tiene capacidad de convocatoria, dice. Sí, sí, no, y ¿verdad? Y entonces él copa todas las noticias. Y de repercusión. Exactamente, lo único que a veces, ¿verdad?, es un presidente que improvisa mucho, ¿verdad? Y él solo se dispara al pie, pues, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Lo que pasa es que el voto duro, ¿verdad?, como pasa en muchos de nuestros países, el voto duro de Trump puede decir lo que quiera, incluso él lo dijo, yo puedo pararme sobre la Quinta Avenida, ametrallar, dijo, un grupo de gente, y mis votantes no van a dejar de votar por mí. En ese extremo está. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Pues, ¿verdad?, en El Salvador es un caso que no es ajeno a eso tampoco. O sea que tú dices hoy por hoy, o sea que quién sabe en las próximas elecciones, Luis. Sí, como te digo, ¿verdad? Numéricamente, estadísticamente, el voto popular lo tiene Biden, ¿verdad? Ahora va a haber que ver en el sistema de colegios electorales si esa, ¿verdad?, ventaja se logra materializar como en los 270 colegios electorales que se necesitan para ganar la presidencia. Bueno, Luis, qué gusto verte, conversar contigo. Luis, ¿hace cuántos años te fuiste? Tengo 19 años de vivir acá. Yo vine el 1 de noviembre del 2001, vine exactamente 40 y tantos días después del 9/11, ¿verdad? Y cuando precisamente también el TPS fue dado el 9 de marzo del 2001, ¿verdad? Así que yo estoy trabajando en esto de TPS. Desde que nació. Desde la primera renovación, ¿verdad? Sí, desde antes de la primera renovación, desde el primer año. ¿Verdad? Entonces es un tema que a los salvadoreños nos ha servido muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo el impacto en la calidad de vida de nuestros compatriotas ha sido enorme. Claro, ok. Qué gusto saludarte, Luis, y pues sí, vamos a tocar contigo base más adelante a medida que se vaya acercando este proceso electoral. El día de las elecciones en los Estados Unidos, porque sí, definitivamente lo que sucede allá incide acá. Sí, repercute mucho aquí. Bueno, de hecho, Luis, el único índice que ha crecido en estos momentos de pandemia es el de las remesas. Es el único. Sí, creció el 18%. Y el otro punto realmente también, que esto tiene que ver con Salvador,
las relaciones del Salvador con Estados Unidos, tal como están en este momento, como las ha puesto el gobierno actual de El Salvador, dependen mucho de que gane el presidente Trump. Si no gana el presidente Trump, el gobierno de El Salvador va a estar en serios aprietos, ¿verdad? Y va a tener que modificar la estrategia de relaciones exteriores, porque depende mucho de una relación personal. Bueno, de hecho, ni embajador hay, ¿verdad? Que es una de las debilidades, ¿verdad? Porque hay una acumulación, un centralismo de parte del presidente, ¿verdad? Lo cual ha dado resultados hasta hoy, pero nos pone en una posición muy, muy vulnerable. Ok. Sí, sí, sí. Ok, son las 9 en punto. Gracias, Luis. Luis, Te mandamos un gran abrazo. Saludos a todos allá Gracias, igual. En Long Island, a todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, saludos, buenos días. Muy bien. Buenos días. Son las 9:01 ya, Tony.